Barthes nació en Cherburgo el 12 de noviembre de 1915. Fue un filósofo, crítico, teórico literario y semiólogo estructuralista francés, quien se interesó y escribió sobre crítica literaria, lingüística, filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía. Considerado uno de los principales representantes de la nueva crítica o crítica estructuralista, en la Universidad de París obtuvo las titulaciones de Letras Clásicas, Gramática y Filosofía. Entre algunas de sus más grandes obras está su primer libro, El grado cero de la escritura, de 1953, en el cual analizó la condición histórica del lenguaje literario y delimitó los conceptos de lengua, estilo y escritura. Influido por la obra de Ferdinand de Saussure, en sus libros intentó demostrar que un texto literario podía tener diversos significados y que lo importante de ellos residía en el signo. Roland Barthes falleció un 25 de marzo de 1980 en París a causa de un accidente de tránsito a sus 64 años. ¿Qué es la escritura? La escritura es el enlace entre la creación y la sociedad. Es lo que un escritor sostiene y construye en relación con la historia y con las convenciones. Un acto de conciencia, de responsabilidad, determinado cada vez por los límites ideológicos de la época. La escritura ya no solo se reduce a comunicar, sino a ir más allá del lenguaje. La lengua es parte del escritor que nace en un tiempo y en un lugar que lo determinan en su expresión lingüística. Su estilo viene de su recuerdo, de la lengua que ha aprendido de sus antepasados. Su tono lo individualiza, pero lengua y estilo son fuerzas ciegas. Las usa sin saber de dónde vienen. El escritor es sincero y falso de manera consciente e inconsciente. La lengua no la inventó él y tiene que trabajar con ella para ser entendido, para comunicarse. Nadie puede, sin preparación, insertar su libertad de escritor en la opacidad de la lengua, porque a través de ella está toda la historia. Relación entre escritura e historia. Se da una relación entre ellas cuando las obras son un modo abstracto de los autores, que tienen para contar hechos, pero esos hechos se eligen sea por la historia o la tradición. Es así como la elección muestra una libertad para el autor, aunque en la actualidad esta libertad del autor ha ido cada vez desapareciendo más y más en su duración, por el eco de lo que han sido las obras del pasado o incluso con sus mismas obras. Sin embargo, esta elección se ha puesto como una postura o posición de lo más importante de la historia, así como menciona Barthes, que la historia es siempre y ante todo una elección y los límites de esa elección. Y se puede ver cómo la primera surge de las circunstancias de la segunda. Relación entre escritura, historia y política. La relación que existe entre la escritura, historia y política reside en que la escritura es quien da imagen a la palabra. Mediante esta escritura es posible documentar la historia y dar a conocer la política, pues no puede existir escritura que sea del todo clara o que no contenga ideología basada en la historia. La escritura y la historia hacen relación, es decir, la escritura nace de las circunstancias de la historia, por lo que la escritura política está encargada de unir con un solo trazo la realidad de los actos y la idealidad de los fines. Por eso, la escritura, historia y política siempre se han articulado, ya que a lo largo del desarrollo, el escritor se ubica en una posición y postura política para poder desarrollar una obra. Conclusiones. El texto de Roland Barthes, El grado cero de la escritura, representa el germen de la reflexión sobre la literatura y el lenguaje. Este filósofo ubica la escritura en el espacio que se abre entre la lengua y el estilo. La escritura concebida como la posibilidad de decidir sobre el horizonte discursivo propio, de ejercer una libertad no exenta de conocimiento, pero imprescindible para afirmar cualquier proyecto literario. La escritura es así el enlace entre la creación y la sociedad. Es la posición que un escritor sostiene y construye en relación con la historia y con las convenciones. Un acto de conciencia, de responsabilidad,
determinado cada vez por los límites ideológicos de la época.